La semana pasada dimos inicio a una campaña de desarrollo en nuestras vidas que se llama Hechos para Más. Hechos para Más está cimentada en el libro de Efesios, un libro que fue escrito para nosotros la iglesia. Porque cuando comienza el libro de Efesios, dice que Jesús fue puesto muy por encima de todo. Por lo tanto, Él es más grande que cualquiera de nuestras expectativas. Si usted ha venido con una expectativa a este lugar, quiero decir que Dios va a superar esa expectativa. El libro de Efesios dice que mi Dios pues hará cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Ese poder de Jesús está sobre nuestras vidas. Ese poder de Jesús a nosotros nos abre una ventana, nos abre un mosaico de posibilidades para que tú y yo podamos caminar en eso que es más. Lo que es más viene de Él, no es tuyo. Tú eres más porque Él es más. Cuando tú descubres quién eres en Cristo Jesús, descubres que fuiste hecho para alguien más. El versículo central de esta campaña está en Efesios capítulo 2, versículo 10, que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La semana pasada comenzamos a hablar del concepto del propósito, de aquello que tu corazón siente, de aquello que tu corazón produce cuando tú te encuentras con algo que intersecta con aquello que no está bien en tu mundo, aquello que clama por justicia, aquello que clama por algo más que tiene que suceder, aquello que te hace decir: esto no está bien. Y nos hicimos esa pregunta la semana pasada: ¿qué no está bien en tu mundo? Porque Dios no solamente te ha perdonado, Dios no solamente te ha hecho salvo, sino que Dios te deja en este planeta para que tú puedas descubrir algo mayor. Y a lo largo de esta semana y todas estas semanas de campaña, no solamente vamos a escuchar estos sermones, sino que también queremos invitarlo a que usted pueda conectarse en grupos pequeños. Vamos a tener algunos videos que vamos a estar viendo, algunas guías de discusión. Y el día de hoy en la mesa de información usted también puede dejar solicitado el libro central de esta campaña, que se llama ¿Eso es todo? Es una pregunta. Eso es todo. Y para mí es un orgullo, hermanos, porque siempre había querido escribir un libro, ¿ya? Y no lo había postergado. De hecho, estaba escribiendo otro que lo dejé en la mitad, pero doy gracias a Dios, hermano, porque en esta semana pude terminar de escribir mi primer libro, y este primer libro es dedicado a Iglesia en tu Ciudad, ya con mucho cariño, con algo que el Señor ha ido trabajando en mi corazón por muchos años. Este libro se llama Y eso es todo, que es la base de esta campaña que vamos a estar trabajando, Hechos para Más. Así que si usted lee el libro, viene a los grupos pequeños, escucha los sermones, y durante el día usted va viendo que en Instagram hay un equipo que va a estar colocando algunas frases, vamos a estar colocando algunos devocionales de 1 minuto en video para que usted escuche. Si quiere, ¿cuántos usan Instagram acá? A ver, levante la mano los que tienen Instagram. Muy bien, usted puede seguir Iglesia en tu Ciudad o puede seguir a Franklin Pilar, y ahí vamos a estar teniendo también estos tiempos muy hermosos. No lo haga ahora, por supuesto, ya tenemos bloqueada la red. Pero hágalo una vez que salga de acá y prepárese, invite a otras personas. Estoy contento por ver caras nuevas. Le damos la bienvenida, le damos un aplauso y le decimos bienvenidos a Iglesia en tu Ciudad. Fuiste hecho para más. ¿Por qué razón fuiste hecho para más? Porque sabes que la esencia del Evangelio, porque hay un versículo en la Biblia que dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El Evangelio es una expresión de poder, es una expresión de amor, pero también el Evangelio es una expresión de poder. Tú fuiste hecho para algo más. No solamente el Evangelio tiene que ver contigo, sino que también el Evangelio tiene que ver con las personas que te rodean. La obra que Dios hace en ti es una obra que Dios también quiere hacer a través de ti. Uno de los versículos más famosos de la Biblia dice que de tal manera Dios amó al mundo que Él envió a su Hijo. ¿Sabes? Dios sigue amando este mundo y Dios sigue enviando a sus hijos.
¿Cuántos son hijos de Dios? Dios ama tanto este mundo que Él también te quiere enviar a ti. Tú eres un enviado de Dios porque has conocido el amor de Dios. ¿Cuántos han conocido el amor de Dios? ¿Cuántos han recibido ese perdón de Dios, esa oportunidad? ¿Cuántos han visto que su vida ha tomado un rumbo distinto? ¿Cuántos se han dado cuenta que Dios ha trabajado en su corazón y en su espíritu? Porque el Evangelio es la razón del por qué Dios quiere llamarte, quiere usarte, quiere bendecirte y quiere enviarte. ¿Dónde? Donde Él decida. Donde quiera que tú estés, allí hay un potencial de que el Evangelio se evidencie. ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios tu lugar de trabajo que te envió a ti. De tal manera amó a tus compañeros de universidad que te envió a ti. De tal manera amó tu familia que permitió que tú nacieras. Esa es tu pasión, ese es tu llamado y esa es tu vocación. Génesis capítulo 3, versículo 24, versículo 23 nos dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén. ¿Por qué razón quiero mencionar este versículo? Porque en el principio todo era perfecto, en el principio todo estaba bien, en el principio había una armonía, había una comunión, había un amor genuino, no había nada de qué avergonzarse, no había culpa, no había tristeza, no había angustias, no había nada que ocupara el corazón del hombre que no fuese la presencia de Dios. Déjame decirte lo siguiente: el Edén es un lugar que todos anhelamos. El Edén es un lugar donde todos quisiéramos estar, donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde las cosas tienen el curso que Dios siempre intencionó para que fuese nuestro tiempo. El Edén es aquel diseño perfecto que Dios creó para ti y para mí. Y cuando Dios pone al hombre en el Edén, lo crea en un ambiente donde hay perfección, lo crea en un ambiente donde hay esta reciprocidad entre el hombre y la mujer y una reciprocidad también entre Dios y el hombre. Había una comunión perfecta, hermano. ¿Te imaginas vivir así? ¿Te imaginas vivir en un matrimonio donde el amor no está impulsado por la culpa, por la venganza, por las heridas? ¿Te imaginas una relación así? ¿Te imaginas levantarte un lunes, un martes, un miércoles y no tienes ninguna discusión con tu cónyuge? ¿Te imaginas? Sería tremendo, hermano. Sería tremendo no preocuparse por un llamado telefónico donde alguien te dice: tu padre, tu madre, tu hermano, alguien está enfermo, alguien ha fallecido, donde constantemente vivimos angustiados y pendientes de lo que puede suceder en un término malo. ¿Por qué sucede eso? Porque el diseño de Dios se corrompió producto del pecado. Y la historia de la Biblia nos narra cómo Dios quiere redimir todo esto, cómo Dios quiere resarcir todo esto a través de una historia de salvación. Esta historia de salvación no solamente radica en la obra que Cristo hizo por nosotros, sino también radica en la obra que Dios quiere que hagas en este tiempo, en este mundo. Lo sacó del huerto del Edén. ¿Sabe cuál es nuestra meta? Volver a ese diseño. Volver a establecer el reino de Dios. Volver a decirle: Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Yo quiero que el reino de Dios habite en mi casa. Yo quiero que el reino de Dios habite en mi corazón, porque el hombre fue sacado y comenzó a vivir de una manera donde el pecado hizo de las suyas. Desde ese momento, yo creo que tú estás de acuerdo con esta declaración que voy a hacer. Nada funciona de manera ideal. ¿Cuántos pueden cantar hoy día un mundo ideal? Nadie. Tenemos días buenos, ¿sí? Tenemos días en que nuestro esposo, nuestra esposa, el hombre o la mujer más maravillosa del mundo. Pero hay días que no es así. Hay días que de nuestro corazón fluyen las más lindas bendiciones. Buen lunes para todos, colocamos en el Facebook. Pero el martes hay tanto desgraciado. Cargamos el muro de frustraciones internas. Nada en este mundo funciona de manera ideal.
Tienes un hijo, tienes una hija que empieza a caminar, que empieza a desarrollarse, va a la escuela, va al colegio y tú dices, mi niño va por un buen rumbo, hasta que te llama el director, el profesor y te dice, suspendido, suspendida. Crías a tus hijos, crías a tus hijas de una manera y de pronto llegan a tu casa y dicen, mamá, estoy pololeando, estoy saliendo con alguien y traen una persona que no está de acuerdo con lo que tú pensabas y ¿qué pasa? Nada funciona de manera ideal. Tu cuerpo no funciona de manera ideal. Es increíble, hermano, yo cuando plantamos esta iglesia con mi esposa yo tenía 30 años. Hoy día tengo 43. Y el otro día me bajé de la cama y algo crujió que no era la cama. Y nunca en mi vida había sentido un dolor de rodillas, por ejemplo. Imagínense, tu cuerpo no funciona de manera ideal. Ahora me río y se me arruga acá. Antes no pasaba eso. Usted dirá, está con crisis de 40. Ya, pasé ya por una crisis hace poco de 40 años. No va por ahí el tema. El hecho es que estamos en un mundo, hermanos, que poco a poco se destruye. Poco a poco el ser humano intenta. Nosotros los seres humanos tratamos, hermano, de tener una buena vida, pero tarde o temprano el dolor golpea nuestra puerta, tarde o temprano la frustración nos vence, hermano, nos cansamos de esta vida porque nada funciona de manera ideal. Pero por eso vino Jesús. La venida de Jesús significa que tenemos un Salvador, que tenemos alguien que nos puede ayudar. Tú tienes a alguien que te puede ayudar. ¿Sabías eso? Por lo tanto, tienes problemas, tienes frustraciones, tienes cosas en tu vida que no funcionan de manera ideal. Te tengo una solución, más que una solución, es una persona. Se llama Jesús. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Habla con él, dile, Jesús, te necesito. Y Dios de alguna manera va a responder esa oración. Va a traer personas, va a traer gente, va a traer palabra. La razón de la venida de Jesús era salvarnos. Esa acción salvífica, esa acción de salvación sobre nuestra vida era para poder corregir el diseño para el cual tú y yo fuimos creados. Fuiste creado para vivir en comunión perfecta con tu Padre Celestial. El pecado te hace huir de tu relación con el Padre Celestial en vez de correr hacia tu Padre. Y así vivimos muchos, corriendo hacia nuestras adicciones en vez de correr a Dios. Correr a nuestras debilidades en vez de correr a Dios. Algunos corremos a la religión en vez de correr a Dios. Algunos corremos hacia rituales en vez de correr a Dios. No. El diseño de Dios es que cada vez que tú te escondas, hay un Dios del cielo que te dice, hijo, hija, ¿dónde estás tú? Y la idea es correr hacia esa voz. Porque Dios siempre te va a cubrir con su amor. Dios siempre va a encontrar la manera de cubrirte. Esa acción de corregir es la razón por la cual vino Jesús. Jesús vino a amarte, Jesús vino a salvarte, pero Él también quiere intencionar en ti una vida conforme al diseño divino. Él vino a decir, ya no es el Dios allá, sino que es un Padre acá, en esta tierra. Ahora, eso se llama ministerio. Mira, la Biblia dice esto, no lo escribí acá, pero dice que Dios a nosotros nos ha reconciliado con Jesús, nos ha reconciliado con Dios. Pero el objetivo de esa reconciliación es para que nosotros también reconciliemos a otros con Dios. En otra parte dice la Biblia que tú y yo hemos sido consolados con un consuelo de parte de Dios para que también podamos consolar a otros. Por lo tanto, cuando el accionar de Cristo se evidencia aquí en la tierra, eso se llama ministerio. Y Él quiere usarte para hacer exactamente lo mismo. Él te está llamando para hacer exactamente lo mismo. Aquí en la tierra hay cosas que corregir y Dios quiere usarte a ti. Aquí en esta tierra hay cosas que hay que sanar y Dios quiere usarte a ti.
Y a lo largo de estas semanas vamos a hablar, porque hay gente que va a decir, no creo que Dios me use a mí porque yo tengo muchas heridas en el corazón. En este lugar, hermano, y en el reino de Dios, la gente rota, no me refiero de ordinaria, sino que la gente quebrantada, son importantísimos para hacer el ministerio de la sanidad, el ministerio del consuelo, el ministerio de la reconciliación. ¿Alguien ha perdido un ser querido? Ustedes que han perdido un ser querido y que han sufrido tanto por eso, son las personas precisas que Dios quiere usar para sanar a otros que están pasando por tiempos de pérdida. Si tú has tenido crisis matrimoniales, eres el candidato perfecto para ayudar a otras personas que están pasando por crisis matrimoniales. Porque Dios nunca desperdicia un dolor. Dios nunca desperdicia una herida. Dios nunca desperdicia una mala experiencia en nuestras vidas. La pregunta que yo quiero hacer hoy día es esto. ¿Quieres ser usado para arreglar este mundo? ¿Se la puede hacer al que está al lado, por favor? Puedes preguntarle, ¿te gustaría ser usado por Dios para esto? ¿Te gustaría ser usado? Si es su esposa, dígale, ¿te gustaría ser usada? No para arreglarme a mí, mi amor, sino para arreglar este mundo. ¿Te gustaría ser usado o usada por Dios para formar parte de un ministerio de reparación aquí en este mundo? Dios quiere usarte como un instrumento de reparación. Este propósito no es un mero deseo, no es un entusiasmo, tiene una lógica de voluntad y tiene una lógica de rendición. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo va a colocar en tu vida muchas opiniones, muchas salidas, muchas opciones para que tú no sirvas a Dios. Siempre hay opciones. Siempre hay opciones. Cada día arreglar este mundo es parte de lo que Dios quiere que hagamos, pero necesita que pasemos, hermano, a tener una voluntad y una rendición firme. No quiero cuestionar el concepto del propósito, sino que quiero ampliar la dimensión del propósito en este tema. Vamos a ir trabajando a lo largo de estas semanas en la identidad, en el llamado, en todo esto, pero hoy día quiero hablar de opciones, hermano. Y quiero partir con Juan capítulo 6, un pasaje que dice así: aquellos hombres, entonces, dice la Biblia, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Este pasaje está inserto dentro de una historia de un milagro de Jesús cuando Él alimentó una multitud de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, aproximadamente una multitud de 10,000 personas. A través de un pequeño que dijo, yo tengo acá unos panes y tengo unos peces, ¿cierto? Hizo Jesús un milagro de multiplicación y en los tiempos de Jesús el que daba el alimento era el rey. Por lo tanto, cualquier persona que cumpliera con ese objetivo era candidato a ser presidente de la República. Es como si usted hoy día, si se da cuenta, llegó este personaje Farcas que empezó a repartir dinero y varias personas, podría tirarse Farcas a la política. ¿Por qué? Porque a las masas le gusta que le den cosas. Y estas personas, dice, entendiendo que Jesús iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, Jesús volvió a retirarse al monte solo. Jesús es poderoso. ¿Sabes tú? Jesús puede hacer cosas tremendas en tu vida. Nosotros esta semana hemos estado orando por gente que está con mucha enfermedad, gente que está con aflicción, estamos orando por hermanos que están sufriendo, estamos orando por personas que nos piden la oración, porque en el fondo de nuestro corazón el ser humano sabe que tiene que recurrir a instancias mayores cuando está pasando por situaciones que son incontrolables para nosotros. ¿Se ha encontrado en una situación cuando usted dice, ya no puedo más? Cuando pase eso, hermano, no olvide. Si usted ya no puede más, hay un Dios que sí es más. Hay un Dios que sí es más.
Y en esta línea, hermano, Jesús se arranca del lugar porque Jesús no se deja manipular por las buenas intenciones de las personas. ¿Le gustaría que usted fuera, alguien le dijera, oye, tú eres candidato para ser diputado, senador de la República? Y tú dices, no, yo, en serio, sí, no, mira, tú tienes. Y hay gente que se deja seducir por este tipo de opciones. Ahora, ¿cuál es lo bueno de Jesús? Jesús lo planteó una y otra vez. Él dijo, yo para esto he nacido. Él tenía claro su llamado. La pregunta es, ¿lo tienes claro tú? ¿Tienes claro cuál es el llamado de tu vida? En esta línea, Jesús, hermano, alcanza un pic de popularidad, hermano, con 10.000 personas que él alimentó gratuitamente con un evento sobrenatural. Esta gente comienza a seguirlo en masa. Esto era impresionante, hermano. Jesús se movió de un lado, dijo, me quiero zafar un poco de esta multitud, por lo tanto voy a cruzar este lago y voy a llegar al otro lado. Y cuando Jesús llegó al otro lado, la multitud ya lo estaba esperando ahí. Era una multitud catete. Jesús quizás cansado, no lo sé, pero la Biblia nos dice en el versículo, cuando habían remado, porque cruzó el lago, habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Le doy un consejo, hermano, consejo de amigo y de pastor también. No siga a Jesús solamente por las cosas que él le da. No siga a Jesús solamente por el bienestar que puede producir sobre su vida y su familia. Si usted va a seguir a Jesús, sígalo por quién es Él. Y Él dice, yo soy el que soy. Y ese nombre es algo poderoso, porque en el Antiguo Testamento Dios, cuando envió a Moisés, le dice, si alguien te pregunta quién soy, respóndele, yo soy el que soy. Por lo tanto, este Jesús es más que panes y peces. Este Jesús es más que una sanidad. Este Jesús es más que una restauración matrimonial. Este Jesús es mucho más. Este Jesús es el Rey del universo. Si vas a seguir a Jesús, asegúrate de seguirlo por las razones correctas. No por lo que Él te da, porque a veces nosotros actuamos así, hermano. A veces nosotros llegamos a Dios, Señor, quedé cesante, no tengo trabajo, ayúdame, ayúdame. Nunca más, nunca más, nunca más. Y a la semana Dios abre una puerta de trabajo y se me acabó. Y se me acabó la devoción por Dios. Él dijo, yo soy. Tarde o temprano tenemos que entender, hermanos, quién es Jesús. La esencia del evangelio no tiene que ver con reconocer los milagros que Jesús hace, sino que la esencia del evangelio es que tengamos una relación de discípulo a Dios. En ese orden, porque Él no solamente es tu Salvador, Él también es tu Señor. Y si no lo reconocemos en estas condiciones, dice la Biblia que va a llegar el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Así que lo podemos hacer por las motivaciones correctas o al final del día lo vamos a terminar haciendo de todas formas. Te hago una pregunta, ¿por qué sigues a Dios? ¿Por qué sigues a Jesús? Las multitudes le seguían, las multitudes caminaban con él. Escuche bien, le querían hacer rey por lo que Jesús les dio. ¿Ha escuchado esta expresión? Nosotros los cristianos tenemos una expresión metalingüística, decimos, hay gente que viene por los panes y por los peces. ¿Ha escuchado esa expresión? ¿Qué quiere decir eso? Que venimos muchas veces por las motivaciones incorrectas. Nos convertimos en consumidores espirituales, nos convertimos en consumidores religiosos. Personas que vienen a succionar una experiencia religiosa, una experiencia de momento, que simplemente les dura un par de horas, un par de días, no lo sé. Pero hay una diferencia entre ser un consumidor y entre ser un seguidor de Jesús. Y justamente cuando hablo de opciones, me refiero a eso.
¿Qué tipo de seguidor vas a ser tú? ¿Vas a ser un consumista espiritual? ¿Vas a ser una persona dominical? ¿O vas a ser una persona de relación? Porque hay una diferencia entre los dos. Al consumista espiritual se le llama multitud y al seguidor se le llama discípulo. Por lo tanto, si nosotros vamos a seguir a Jesús simplemente por las bendiciones que Él me puede dar o las bendiciones que Él me puede entregar, entonces soy simplemente y meramente un consumidor espiritual. ¿Por qué querría un sándwich de pan con pescado si puedo tener al que hizo el milagro? Este Jesús, como se vio envuelto con mucha popularidad, las redes sociales, hermano, Jesús fue trending topic en un día, hermano. Y en este contexto Jesús va caminando y de pronto Él dice, en el versículo 54, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Guácale. Me dio pan con pescado y ahora quiere darme pan humano con sangre humana. Walking Dead. Zombies. ¿Qué pasa acá? Piensen esto, piensen lo extraño que sucede, piensen en la diferencia de momento y cómo de un momento a otro cambia esto. ¡Ey! Te tengo un milagro que hacer. Acto seguido, el que no come mi carne y el que no bebe mi sangre no tiene vida eterna. ¿De qué estamos hablando acá? Es algo difícil, es algo complicado. Tan complicado que el versículo 60 dice, al oírlas, hablando de la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Sabes por qué te hago esta progresión? Porque cuando nosotros seguimos a Jesús, el punto de inicio puede ser un milagro. Pero mientras conoces a Jesús, te empiezas a dar cuenta que las enseñanzas de Jesús no son cosas tan sencillas de hacer o de creer, sino que hay un margen de incomprensión que nosotros tenemos y cada vez las enseñanzas de Cristo nos van a impulsar a esto. O voy a confiar o no voy a confiar. Es cierto que hay enseñanzas que se van a colocar duras. Es verdad. Jesucristo dijo una y otra vez, todo aquel que quiere ser mi discípulo tiene que negarse cada día, tomar su cruz y seguirme. Es lógico. Esa es la diferencia entre un consumista espiritual y un discípulo. Una cosa es venir y otra cosa es seguir. Al oírlos, muchos discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Nuestro problema, hermanos, es que muchas veces no nos gustan ciertas palabras. Nos encanta cuando la Biblia dice, esposas, sométanse a sus esposos. Y los hombres dicen, y se escucha un amén así medio con temor porque le están peñicando el brazo. Y nos gusta esa palabra porque la Biblia dice que las mujeres tienen que someterse a su marido y dicen, amén. Pero resulta que hay un punto seguido y dice, y ustedes, esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Y las mujeres dicen, ya, y ve que sale ahí el girl power por todos lados. Nos gusta una cara del evangelio. Nos gusta la cara linda del evangelio. Nos gustan las opciones ricas. Hay gente, cuando nosotros hablamos, les gustan las luces. Les gusta el sonido fuerte, les gusta la masa. Pero eso es una parte del evangelio. El evangelio no se trata de eventos. El evangelio, la vida cristiana, no se trata de momentos, hermano. Se trata de una relación constante.
Jesús, la intención de Cristo nunca fue minimizar la relación con Dios en un culto dominical. No podemos reducir la relación con un Padre Celestial en una canción. No se puede en una danza. No se puede, hermano. No se puede reducir. Hay un punto de tu vida en que Cristo te va a impulsar a más. Porque Él quiere usarte. Él quiere usarte grandemente. Y para poder usarte grandemente, Él va a tener que empezar a capacitarte grandemente. Y mientras te capacita, Él va a empezar a limpiar tu vida. Y acá yo conozco a algunos hermanos que trabajan en agronomía. Podar es fácil para el que poda. Pero para el que es podado, ¿sí? ¿Cuántos alguna vez han sido podados? ¿Cuántos pueden decir hoy día, Dios ha tratado conmigo en alguna área? ¿Es fácil? No es fácil. Es difícil, hermano. Es difícil. Cuando tú naces, tienes a tus padres que te podan. ¿Te gusta o no te gusta? Te podan igual. Mi mamá era muy sabia. Anda a comprar, no quiero. ¿Por qué tengo que ir a comprar? Mi mamá era sabia porque yo te digo. No había nada ahí. Simplemente un acto de obediencia. Y me daba rabia ir a comprar. En ese tiempo comprábamos, en Chile comprábamos, estoy hablando yo en los años 80, 82. Comprábamos medio litro de aceite, un cuarto de azúcar, bolsitas de té, deme un puñado de té en hoja, cosas así. Y la mamá se le ocurría comprarte 10 veces en el día y 10 veces tenía que ir. ¿Sí o no? Y tú de pronto empiezas a crecer y dices, ya nadie me va a mandar. Y entra al colegio y el profe te manda. Los jóvenes acá, los adolescentes, que no me gusta estudiar, me dicen, y con lágrimas en los ojos, no me gusta estudiar. Odio los estudios. Pero para jugar Fortnite. Y después salimos del colegio y terminamos y decimos, libre soy, libre soy. ¡Qué rico, ahora sí! Pero se ponen a pololear, po. Y hoy día los pololos son peores que los maridos, po. Qué enfermante a veces la codependencia que se genera en esas relaciones. Y después que pololean, algunos se casan. Y te siguen podando. Hermanos, esta vida es una poda constante para que el árbol más hermoso, cuando llegue a la presencia del Señor, diga, aquí está mi novia, perfecta, ataviada, linda como yo la quería. Pero la poda es necesaria. ¿No es cierto? Al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces, versículo 66, muchos de sus discípulos, quiero que repita esta palabra, volvieron atrás. ¿Desde cuándo? Desde cuando la cosa se empezó a colocar cuesta arriba. Desde cuando empezó la demanda. Los que llevan años acá en la iglesia podemos ver que en los últimos 2 años hemos venido subiéndole el fuego a la cocina. ¿Por qué razón? Porque Jesús nos está demandando más búsqueda de Él, hermano, más relación, más creer en su palabra, en lo que Él dijo. Aunque no lo creamos, es difícil, hermano. Es difícil de pronto porque tú te sientes perdido muchas veces y necesitas ministerio. Necesitas a alguien que esté al lado y que te corrija. Necesitas a alguien que esté al lado y te escuche. Necesitas a alguien que ore por ti. Necesitas a alguien que te pode. Ministerio. Dios se quiere mover a través de ti. Dios lo hace a través de personas también. Muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Saben? La pregunta que yo más me hago en este contexto es esta. ¿A qué volvieron?
¿A qué volvieron atrás? Imagínate la mentalidad de este discípulo, entre comillas, llegó, se encontró con Jesús. ¡Wow! Este tipo multiplicó los panes y los peces. Este tipo sanó al ciego de allá, al sordo de acá. Este tipo extraordinario, lo sigo. Pero ahora ya no lo sigo porque la enseñanza se puso muy difícil. Y muchos volvieron atrás. Muchos volvieron atrás. La pregunta es, ¿a qué? Porque cuando dejas de seguir a Jesús, comienzas a seguir a alguien más. Cuando dejas de servir a Jesús, empiezas a servir a algo más. Si no sirves a los propósitos de Dios, terminas sirviendo a los propósitos de alguien más. La pregunta son ¿cuáles? ¿A qué volvieron? Porque la cruda realidad es esta. Hay mucha gente que vuelve atrás. Hay mucha gente que tiene una visión clara de lo que es servir y seguir a Dios. Pero al día siguiente no tienen claridad de lo que es seguir a Dios y terminan siguiendo algo más. A vivir vidas normales. ¿Sabías tú que la vida que Dios tiene para nosotros es una vida sobrenatural? Hubo una vez, érase una vez, grupos de hermanos que se juntaban en el templo y apenas salían del templo, mientras iban por el camino, sanaban enfermos, sanaban ciegos, sanaban paralíticos, sanaban sordos, sanaban a los quebrantados de corazón. De los 40 milagros del Nuevo Testamento, 39 fueron hechos en las calles, solo uno se hizo en el templo. Érase una vez una iglesia que caminaba con un propósito claro de misión, con un propósito claro de llamado, de identidad. Esto somos, para esto estamos. Tenemos que recuperar eso, hermano. Tenemos que recuperar para qué fuimos movilizados. Fuimos hechos para más. Fuimos hechos para más que estar sentado un día domingo. Lo que escuchas un día domingo, tienes que aplicarlo saliendo del templo. Tienes que vivirlo en tu casa, tienes que vivirlo en tu trabajo, tienes que activarlo donde quiera que vayas. Si Dios te da un ministerio de sanidad, anda y sana. Si Dios te dio un ministerio de oración, anda y ora. Hazlo. Movilízate hacia eso. Pero si no sigues a Jesús, terminas sirviendo a los propósitos de alguien más. ¿Qué haces cuando ya no sirves a Jesús? Piensa en eso. Por experiencia personal me he dado cuenta que muchas veces, cuando mi mente no está centrada en Jesús, mi mente comienza a descender a los niveles más profundos de la degradación humana, que se llama ocio. Y empiezo a entretenerme con cosas para las cuales mi mente no fue diseñada. Y empiezo a pensar cosas para las cuales mi mente no fue diseñada. Y empiezo a llenar mi mente y mi corazón con cosas para las cuales no fueron diseñadas. Y volvemos al ciclo del Edén. Y eso genera vergüenza. Y eso hace que te escondas. ¿A quién estás siguiendo? Cuando no sigues a Jesús, terminas siguiendo a alguien más. Te hago una pregunta. ¿Quieres usar tu vida para otra cosa? ¿Quieres usar tu vida para otra cosa? Aparte de Jesús, ¿qué más hay? Porque hay opciones. De verdad que hay buenas opciones. Yo más adelante voy a contar algunas opciones que hay. Hay opciones en la vida. Te puedes entretener por el resto de la vida. De verdad, yo lo que decía recién de Fortnite, hay muchos jóvenes que piensan. El otro día en un torneo mundial de Fortnite, un joven adolescente se ganó $3 millones, tenía 16 años. $3 millones en un videojuego en la final del mundial de Fortnite. Hoy día todos quieren ser fortniteros. Porque creen que ese es un buen propósito. Reducen la grandeza de un propósito a $3 millones.
El propósito que Dios tiene para ti es superior a cualquier cifra que le pongas a ese cheque. ¿Tú crees que el propósito de Dios es ese? Entretenerte. Hay gente que se mete en el trabajo porque piensan que el éxito personal equivale al propósito de Dios en su vida. ¿Quién dijo que el éxito se trataba, hermanos, de tener logros en esta vida? Me encanta Jesús, porque Jesús dice lo siguiente: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si al final del día se dio cuenta que perdió su alma? ¿Qué está haciendo Jesús? Está valorizando, está colocando una jerarquización de valores sobre el cual priorizamos el éxito personal frente al valor que tiene el alma de un ser humano. ¿Estarías dispuesto a eso? ¿De transar el valor de tu alma simplemente por un mero éxito humano? ¿Belleza corporal? ¿Invertirías tu tiempo en tratar de ser bello por el resto de tu vida? No estoy en contra de los gimnasios, no estoy en contra de los spa, al contrario. Yo creo que cuidar nuestro cuerpo es parte también, es parte de nuestra vida, tenemos que hacerlo. Pero ese es el propósito de tu vida. A veces los rumbos que decides para tu vida son rumbos vacíos y son destinos inciertos. El versículo, no lo coloqué acá, pero hay un versículo que dice a continuación, Jesús se da vuelta a su discípulo y le pregunta: ¿y ustedes también quieren irse? ¿Y ustedes también quieren irse? Es una pregunta sencilla, pero desde mi perspectiva también es una pregunta desafiante. Yo creo que es un intento honesto de Jesús de invitarte a que investigues si hay algo más poderoso que el llamado de Dios. Salomón se dedicó a eso. Si tú lees los primeros capítulos de Eclesiastés te vas a dar cuenta de eso. Salomón dijo, y lo veíamos la semana pasada, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué trabajamos? ¿De qué me sirve todo esto? Me levanto por la mañana, dice Salomón, veo que el sol sale, el sol se pone, el sol sale, el sol se pone. Nada tiene sentido, dijo Salomón. Tiene que haber algo más en la vida. Si piensas que vivir es respirar, te perdiste el sentido de tu vida. Mark Twain dijo lo siguiente: los 2 días más importantes de tu vida es el día en que naces y el día en que descubres para qué vives. ¿Lo sabes? El propósito de tu vida es importantísimo, hermano. Por eso Jesús hace esta pregunta: ¿acaso tú también quieres irte? Es una invitación, investígalo. Investígalo. ¿Habrá algo en tu vida que valga más que seguir a Jesús? Tú vas a decir que no, pero investígalo. Lo único que te digo, no vaya a ser cosa que pierdas tiempo en tu vida, que pierdas los años más gloriosos. Salomón dice esto: jóvenes, se lo digo a ustedes principalmente, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que te hastíes de este mundo, búscalo ahora que tienes energía. Búscalo ahora que tienes tiempo y de sobra. Búscalo ahora al Creador. Deja que el Señor moldee tu vida. Y le dijo a los discípulos Jesús: ¿acaso ustedes también quieren irse? Considera las opciones. Considera las opciones. Si tú vives tu vida solamente para ti, vas a cosechar una vida infructuosa. ¿Sabes lo que responde Pedro? Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos? Pedro consideró las opciones, hermano. ¿Qué haces cuando caes en depresión?
¿Qué haces cuando el doctor te llama y te dice, te quedan 3 meses de vida, tu mamá tiene 3 meses de vida? ¿Qué es lo que haces? Te metes a tu cuenta corriente y ves el saldo en tu plataforma. Porque eso no te sirve. ¿Qué pasa cuando entras en un estado de depresión y algo pasa en tu familia? Alguien tomó una decisión pero devastadora, ¿y acaso tú vas a la muralla y empiezas a acariciar el diploma de tu título profesional? Porque son opciones. Te hago una pregunta. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú cuando tocas fondo en tu vida? ¿Sabe dónde vamos los seres humanos? Vamos a Dios. Ay, Dios mío, por favor. Pastor, le pido la oración. Hermano, te pido la oración. ¿Dónde vas tú? Porque la reflexión que hace Pedro es interesante. Señor, con lo que me preguntaste he comenzado a seguir las opciones. Pero me doy cuenta que todas las opciones me llevan al mismo término. Cada vez que puedo optar en algo donde yo pueda invertir mi vida, siempre llego a lo mismo. La única forma de vivir esta vida con significancia es cuando la vivo para ti, Señor. Lo mejor que puedes hacer con tu vida. Lo mejor que puedes hacer con tu vida es dedicarla a lo eterno. Amén. Es lo mejor que puedes hacer. Hermano, yo no conozco en qué punto estás en tu vida. A lo mejor estás en tu etapa inicial donde recibiste los panes y los peces. A lo mejor estás en una etapa de tu vida donde Dios ya te está sacando todo. Como siempre hablamos con un amigo ahí, siempre ya Dios te está sacando todo el jugo, ya no te queda jugo que dar. A lo mejor estás en esa etapa. O a lo mejor estás en la etapa justo de irte. No, ya no quiero nada con el cristianismo. No, mejor no. Y yo lo único que te pido que consideres, porque el llamado que Dios quiere hacer a tu vida es un llamado extraordinario, hermano. No tiene comparación. No hay nada mejor que levantarse en las mañanas sabiendo por qué me levanto y para qué me levanto. No hay nada mejor que vivir una vida de manera intencional. No hay nada mejor que vivir de acuerdo al plan que Dios diseñó para mi vida, porque tú y yo fuimos hechos para más. Amén. Te quiero hacer una última pregunta y con esto termino.